Soy el director de la escuela Shenmen. Nos dedicamos a difundir la medicina tradicional china hace muchos años. Yo hace 40 años que me dedico a mi profesión. Hace unos 33 años, el día domingo, que fue el 1 de mayo, festejamos nuestro cumpleaños número 33 de la reunión. En el 89 me dio una crisis bastante importante. Ya habíamos empezado a trabajar con un ayudante en el 88, en el 89 dijimos, bueno, le demos como inicio de fundación el 1 de mayo, porque es una escuela obrera. ¿Sí? Muchos años me han dicho, ¿por qué no das acupuntura? No das un curso de acupuntura, no das un curso de acupuntura. Bueno, aquí la vamos a empezar. ¿Sí? Lo que voy a hacer con este curso de acupuntura es un curso práctico y simple. ¿Sí? Los chinos tenían 3 niveles de conocimiento en la medicina tradicional china: el pequeño obrero, el obrero medio y el maestro. Los primeros 5 meses van a ser sobre nociones sobre la acupuntura, la medicina tradicional china, la energía. Y van a aprender cosas simples, como aprendían los chinos en forma tradicional y antigua. Me voy a basar en un libro que utilizan en la Universidad de Beijing. Se llama Fundamentos de Acupuntura y Moxibustión de China. No lo voy a relatar, pero sí, si lo quieren conseguir, se consiguen. Estos libros, no son tan complejos de conseguir. No lo tengo en PDF, lamentablemente. Si lo tuviera en PDF se los hubiera pasado. Lamentablemente este no lo tengo en PDF. Hay muchas cosas que tengo en PDF, pues las paso, pero hay cosas que no. Entonces lo que voy a hacer es relatar. Dicen que la acupuntura china previene y trata muchas afecciones, ¿sí? Desde la antigüedad fue conocida como un método práctico para que todo el mundo pudiera practicarlo. Bueno, hubo un emperador, el famoso emperador Huan Ti, que ya lo utilizaban anteriormente, en la época de la Edad de Piedra, pero él sistematizó el tratamiento con tipos de agujas, de un orden, de una forma de utilización, y nos empezó a hablar sobre las distintas técnicas. Por supuesto que ya había otros libros anteriores, pero ellos relataron en el Huan Ti Nei Chin Ling Shu, que era un libro de medicina china tradicional. Acá ahora no vamos a hablar de eso, pero sí les voy a hacer referencia como para que lo sepan, ¿sí? Fueron evolucionando y teniendo pequeñas espadillas, y las espadillas eran de oro en ese momento. De acero inoxidable, es un metal común, es un alambre quirúrgico de acero inoxidable con su parte posterior de bronce. Algunas tienen plata, ¿sí? Hoy por hoy, yo les voy a decir la verdad, no encuentro la diferencia. En la antigüedad sí puede ser que fueran muy importantes el bronce, el cobre, la plata, el oro, sí podía llegar a ser muy importante. Hoy por hoy, con tanta radiación, es difícil notar la diferencia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es libro, ganó por primera vez en 1964. Se republicó en 1979. Y están los agradecimientos a todos los argentinos que argentinos, venezolanos, uruguayos, que hicieron posible la traducción en español. ¿Por qué? Recibí de la Universidad de Beijing, está en inglés. Es el mismo. En 1982. Lo tengo, lo conservo con muchísimo afecto. También tengo algunas agujas de esa época que ya les voy a mostrar.
que son muy, muy elaboradas, son tradicionales. Y bueno, desde esa época he estado difundiendo. Lo que vamos a hablar en este libro en primera instancia es sobre los tipos de agujas que tienen, ¿sí? No voy a hacer acotación de la parte histórica ni todo eso porque ya lo hemos venido hablando, pero sí les voy a mostrar algunos tipos de agujas que tienen. ¿Mm? Ahí César Campel, es un gran honor, porque ha aprendido desde pequeño conmigo, siempre ha andado y ha escuchado, y bien él le gusta mucho más la parte de Grecia, India. Él se va a dedicar a editarlos, ¿sí? Los videos. Les voy a mandar algunas fotos de estas cosas que están acá tradicionales, ¿sí? para que, para que simplifiquemos un poquito, ¿sí? Si ustedes consiguen el libro, yo les voy diciendo de dónde lo saco, ¿sí? Pero voy a ir. No voy a hacer un relato exacto de lo que dice el libro, porque si no sería muy aburrido. Pero sí voy a hacer una narración, como para más o menos guiarme. Ya todo el mundo sabe que por ahí pienso demasiado rápido y por ende, al pensar demasiado rápido, a veces hablo también muy rápido y voy a tratar de moderarme como para hablar despacio para que se pueda entender fácilmente, ¿sí? Lo que vamos a hacer es más o menos las clases van a ser de 1 hora y después voy a abrir a las preguntas, ¿sí? Acá en este libro, en el capítulo 1 van a tener yin y yang y los 5 movimientos. Acá dice 5 elementos. En realidad, la traducción correcta es 5 movimientos, pero acá dice 5 elementos, ¿sí? Oposición, interdependencia del yin y el yang, relación entre el yin y el yang, ¿sí? A veces un poco. Yo tenía un profesor que decía, es como masticar cemento armado. ¿Usted masticó cemento armado alguna vez? Así es. 5 elementos o 5 movimientos, atribución de las cosas y los 5 elementos, relación de intergeneración, interdominancia, exceso, endominancia y contradominancia de los 5 elementos o movimientos. Bueno, una orientación. Paulatinamente, cuando tengamos esta idea, primero como para saber qué es lo que vamos a manejar nosotros, que lo que estamos manejando es energía nada más, es algo que no vemos, no quiere decir que no exista, pero el aire no lo vemos, pero existe igual, a Dios no lo vemos, pero existe igual. Bueno, acá le vamos a buscar, vamos a hacer un poco como los teólogos, ¿sí? No, si no van a decir, pero esto es mágico, no. Y van a ver que acá tengo unas láminas, ¿sí? Y les voy a ir proporcionando paulatinamente después, no tan solo lo que tiene fotos de este libro, sino también lo que voy a hacer es proporcionarles un libro de ubicación anatómica de puntos. Ese sí lo tengo en PDF, ¿sí? Se los mando por el correo privado y el correo del grupo, ¿sí? No el correo privado. Así lo pueden bajar y lo tienen, porque a veces va a ser más difícil. Bueno, vamos a hablar sobre el capítulo 1. Acá se los voy a leer y va a ser más fácil, ¿sí? Las teorías de yin y yang y los 5 elementos o movimientos son 2 puntos de vista naturales que datan de la antigua China. Estos reflejan un materialismo y una dialéctica simple que han desempeñado un papel activo en el desarrollo de las ciencias naturales de nuestro país. Los antiguos médicos aplicaron estas 2 teorías sobre la formación y el desarrollo del sistema teórico de la medicina.
medicina tradicional china, guiando hasta la fecha la práctica clínica. Este tipo de cosas las tenían muy en concreto, sabían del día y la noche, lo tenían graficado mucho antes de que se escribieran los libros tradicionales de medicina tradicional china, ¿sí? No es que lo vieron cuando el emperador graficó el libro o cuando hizo escribir el libro, no, eso ya lo sabían. Entonces escriben así: Yin y Yang, en teoría Yin y Yang, sostiene que todo fenómeno o cosa es en el universo conlleva dos aspectos opuestos, Yin y Yang, los cuales se hallan a la vez entre Yin y Yang, es la ley universal del mundo material, principio y razón de la existencia de millones de. La teoría de Yin y Yang se compone principalmente de los principios de oposición, interdependencia, crecimiento y decrecimiento. Son ampliamente usadas en la medicina tradicional china para explicar la fisiología y patología del cuerpo y sirve de guía para el diagnóstico y el tratamiento en el trabajo clínico. Bueno, la interdependencia y otra hablan que hay una oposición, así como el día tiene parte de la noche y la noche tiene parte del día, y la luna y el sol son dependientes uno del otro, así como el hombre y la mujer. ¿Sí? Como lo bueno y lo malo, como lo que existe y lo que no existe, lo que está arriba y lo que está abajo. Es tan simple a veces que se vuelve muy complejo. Hasta esa misma palabra tiene una interdependencia, ¿sí? Porque lo que es simple se vuelve complejo y lo complejo se vuelve simple. ¿Sí? Acá dice oposición e interdependencia de yin y de yang. La oposición entre yin y yang generaliza la contradicción y lucha entre dos fuerzas opuestas, entre una cosa o de un fenómeno para mantener el equilibrio de. Los antiguos usaban el agua y el fuego para explicar. Eso implica que contrario. Simbologías de yin y yang, es decir, la propiedad fundamental del yin, son similares a la del agua: fealdad, oscuridad, tendencia a fluir hacia el brillo, tendencia hacia arriba, etc. Esto se puede inferir por analogía en cualquier cosa que tenga las características de quietud, frialdad, inferioridad, dirección hacia abajo, interioridad, dirección hacia adentro, oscuridad, astenia, inhibición, lentitud, sustancia, etc. Pertenecen al yin, mientras que todas las cosas que tengan la característica de movimiento, calor, superioridad, redirección hacia arriba, exterioricidad, dirección hacia abajo, brillo, vitalidad, ya que la naturaleza de estas cosas existen solo por comparación de su naturaleza, y yang, además estas pueden ser ejecutadas, las fuerzas opuestas de una cosa pueden cambiar, de modo que la naturaleza yin yang de una cosa también cambia. Así que yang, yin está dentro de yang y yang está dentro de yin. Este concepto concuerda con la realidad objetiva. Son interdependientes. Nada es eterno y nada es total. Nada es completamente bueno ni nada es completamente malo.
de Soy Yin Yang, además de estas cosas, pues, Yin Yang, de una cosa que no lo había leído. Los tejidos y los órganos del cuerpo humano pueden pertenecer ya sea a Yin, ya sea a Yang, de acuerdo a su posición o función relativa. Tomando el cuerpo como un todo, la superficie corporal y las cuatro extremidades, por hallarse en el exterior, se llaman San y Fu. Los órganos, los San son órganos y los Fu son talleres. Por hallarse en el interior, pertenecen al Yin. Considerando la superficie corporal y las extremidades de modo particular, la espalda pertenece al Yang, el tórax y el abdomen pertenecen al Yin, la parte superior y la cintura pertenecen al Yang y la parte inferior pertenece y la interna es Yin. Los canales que corren por la cara interna son Yang. Cuando se halla en los órganos San Fu, los órganos Fu, cuya función principal es transportar y digerir los alimentos, son de naturaleza Yang, mientras que los órganos San, cada uno de los órganos San Fu puede ser a su vez contener Yin y Yang, así que se habla del Yin, del Yang, del Yin y Yang del riñón, Yin y Yang del estómago, etc. En resumen, esto cuanto complicados sean los tejidos o estructuras del cuerpo humano, así como sus actividades funcionales, lo cierto es que todo puede ser generalizado y explicado por la relación de Yin y Yang. Lo que hablábamos al principio son porque son tesoros, y los podemos que unos Yin y otros Yang, ¿sí? Pero por estar dentro del cuerpo, forman para los órganos San, que son en todos, si nosotros empezamos a comparar, diríamos que el corazón, ¿por qué? Porque el frío recibe aire, todo lo enfría. El corazón está más interno, trabaja constantemente, trabaja mucho más de sangre y la mantiene caliente. Si bien usamos las cosas de lo simple a lo complejo y lo complejo lo mucho mejor. Recuerden que esto es básico y no lo importante en este caso, y la idea de la escuela ha sido de que todo el mundo aprenda. Cuanto más gente aprenda, a medida que cuanto mejor sepan, sí, por supuesto, pero por ahora, ¿para qué nos vamos a complicar si pueden aprender de información? Después, la relación de dependencia entre yin y yang significa que cada uno de los dos aspectos es una existencia al otro, que ninguno de ellos puede estar aisladamente. Por existencia no habrá excitación, no habrá inhibición. De que puede haber acción y interdependencia. La existencia del uno depende del otro y al mismo tiempo se opone una cosa no solamente a la oposición y el conflicto, sino también en su relación de interdependencia, coexistencia y apoyo mutuo. En las actividades fisiológicas, la transformación de la sustancia
en función de la sustancia pertenece al yin y la función al yang. La sustancia es el fundamento de la función y esta refleja la existencia de estas personas sustancias. En este caso, estas son capaces de promover la producción de sustancias, nutrientes, la coordinación y el equilibrio entre la sustancia y función son la garantía vital de las actividades fisiológicas. El Nei Ching es un libro que significa Nei significa interno, Xing es un libro canónico, es un libro, pero ya de los conocimientos no hablaba de medicina interna o externa, ¿sí? Voy a hacer esta aclaración. Hablaba de los conocimientos que estaban guardados, los conocimientos que estaban ocultos. Por eso el emperador Qin Shi Huangdi, el emperador amarillo, unifica China en el 221 a.C. Vamos a ponerlo, siempre voy a hacer alguna acotación, ¿no? Hace que se den a conocer. ¿Por qué es que se den a conocer? Y claro, necesitaban que todo el mundo aprendiera para que pudieran salir adelante, ¿sí? Entonces, bueno, se van a conocer y entonces dice, y se garantiza la garantía vital de las actividades fisiológicas. Y se instala en el interior como la base material del yang. El yang comúnmente va a estar en el exterior, ¿sí? Es mucho más fácil que esté en el exterior que en el interior. No existe en el interior, sí existe también en el interior, porque también necesitamos una parte de yang, porque si no, no habría movimiento, sería una cosa congelada, una cosa quieta, una cosa estanca, algo se va a morir. Y nosotros estamos vivos o transformándonos constantemente. Entonces, siempre recuerden eso, que el yang es externo, pero también hay un yang interno. Pero esencialmente, acá habla sobre la relación de crecimiento y de intertransformación entre el yin y el yang. Crecer implica perder o debilitar. Crecer implica ganar o reforzar. Estos dos aspectos del yin y del yang dentro de una cosa no son estáticos. El decrecimiento o crecimiento del yin o del yang afecta inevitablemente el cambio del yang o de yin por la relación de interposición e interdependencia de ambos. Por ejemplo, el decrecimiento de yin conduce al crecimiento de yang y el decrecimiento de yang conduce al crecimiento de yin y a la inversa, hacia que nutrientes, ejemplificando así el proceso de crecimiento de yin y crecimiento de yang, mientras que la formación y el almacenamiento debilitan la energía funcional, produciendo un aumento de yin y un decrecimiento de yang. Cuando hablamos de yin y yang, ¿cómo cambian? Bueno, cuando yo estoy en movimiento, voy gastando mi yang. Cuando me quedo quieto, miren, yo les voy a poner este ejemplo. Durante el día nosotros en general estamos en movimiento y vamos gastando nuestra energía. ¿Qué hacemos cuando dormimos? A la noche, cuando nos vamos a la cama, vamos a descansar. Empezamos a incrementar nuestra energía desde el descanso. Por lo tanto, incrementamos nuestra energía en el yin, ¿sí? Porque hemos hecho decaer el yin. Es como quitarnos el frío. Nos movimos, nos quitamos el frío, generamos calor, sí, pero mientras generamos calor, vamos eliminando el yin, que es parte del agua. ¿Sí? Entonces, ese yin que estamos eliminando, paulatinamente vamos a sacarlo a través del yang. ¿Sí? Pues bueno, cuando vamos a dormir, vamos a incrementar el yin para que después el yang pueda tener energía. Entonces,
Mientras una cosa sube, la otra baja. Y después van a ver acá en las imágenes cómo es esta interdependencia. Miren, se las muestro porque después estas fotos yo se las voy a mandar. ¿Mm? Eso se lo voy a mandar a César, pero lo voy a poner en el grupo también. Y después él lo irá a editar. Así que ya saben. El que edita, César Augusto. No se rían porque yo, en ese sentido, yo reconozco que soy un desastre. Porque a mí escribir no me gusta, bueno, yo sé lo que no me gusta. Pero como a mí le gusta mucho editar, pues como, bueno, así que lo vamos a escrachar a él, ¿sí? En el proceso de crecimiento y decrecimiento mutuos, cuando hay una manifestación de pérdida del balance relativo entre yin y yang, más existe una incapacidad para corregir dicho desequilibrio, surgirá predominio de yin o de yang. Este es el factor causante de la enfermedad. Por ejemplo, la preponderancia del yin consume yang. Una debilidad del yang conduce a la preponderancia del yin. En cualquiera de estos dos casos se origina un síndrome de frío. Por otro lado, la preponderancia de yang consume el yin. La debilidad del yin propicia el predominio del yang. Y en ambos casos se origina un síndrome de calor. Sin embargo, el síndrome de calor o frío, debido a preponderancias de factores nocivos, pertenece al tipo Xi, por exceso, mientras que los síndromes de frío o de calor debido a la disminución de la resistencia corporal pertenecen al tipo Shu, por deficiencia. Bueno, acá voy a hacer una hiperactividad funcional, hizo una carrera, hizo mucho trabajo, levantó la temperatura, comió jengibre, levantó la temperatura, sacó todo el yin. Sí, fantástico, transpiré. Fantástico, pero saqué todo el yin, saqué el agua y hasta me llegué a deshidratar. Entonces voy a tener un síndrome de frío por exceso. ¿Sí? Ahora vamos a hacer al revés. Y bueno, estuve trabajando tanto que me voy a hacer un poco de descanso. Y aquí en Argentina nosotros decimos fiaca. ¿Saben lo que es la fiaca? Es el descanso y cuando uno no tiene ganas de nada. Es la fiaca. Aclaro esto porque hay hermanos ecuatorianos y cuando lo vean en otras partes van a decir, ¿pero qué es eso de la fiaca? La fiaca es cuando uno tiene ganas de hacer nada. Bueno, muy bien, uno tiene ganas de hacer nada, empieza a tomar más cuerpo, empieza a hacerse más voluminoso, empieza a juntar agua, el cuerpo empieza a fiaca con... Ay, César, ¿con qué se escribe la fiaca? ¿Qué problema? Fiaca. Con C, fiaca, con C. Fiaca. Fiaca. Ahí está. Ay, miren. Fiaca, muy bien, gracias. Susi, gracias César. Bueno, ¿saben qué? Yo soy un semi-analfabeto en varios idiomas. Ustedes ya saben que estoy practicando muchos idiomas. Me quedo pensando, ¿viste? ¿Con qué se escribe esto? Bueno, es las ganas de hacer nada. Entonces, bueno, uno empieza a juntar más agua y más volumen. Entonces voy a tener una deficiencia por el tipo Shu, por pertenece al tipo Shu, por deficiencia. Me falta Yang. Ahí voy a tener una falta de Yang y voy a acumular una cantidad de líquido y de agua. Entonces voy a acumular muchas mucosidades, ¿sí? Entonces voy a tener una deficiencia. Tipo Shu. Estos dos tipos de síndromes son diferentes en naturaleza. En consecuencia, los principales para tratamientos también son diferentes. Por ejemplo, para los síndromes de Xi exceso se usa el método de dispersión. Xi para los síndromes de Shu, deficiencia, el método de tonificación. ¿Sí?
como para que se den cuenta. Miren, cuando tengo un exceso, lo más fácil es utilizar algo que me saque energía. ¿Y cómo la voy a sacar? Con ventosas. Cuando hay una deficiencia eso es por exceso, ¿no? Cuando hay una deficiencia por falta, ahí tengo que utilizar moxa, tengo que utilizar calor. No le puedo restar energía, le tengo que suministrar. Y una persona que está con un exceso, sí, con mucha energía, por ejemplo, un hipertenso, y bueno, vamos a sacarle sangre o vamos a hacer ventosas como para que esté más tranquilo, ¿sí? Son distintos métodos que después vamos a ir viendo. Ya que la enfermedad se debe al desequilibrio entre yin y yang, todos los métodos de tratamiento deberían ir dirigidos a corregir dichos desequilibrios. En el tratamiento acupuntural existen métodos a selección, puntos del lado derecho para tratar los trastornos del lado izquierdo y viceversa, o en selección de puntos de la parte inferior del cuerpo para tratar trastornos de la parte superior y viceversa. Todos estos métodos se basan en un concepto: el cuerpo es un todo y su propósito es reajustar la relación entre yin y yang y promover la circulación de chi, energía, y shui, que es sangre. La intertransformación del yin y yang significa que bajo circunstancias, cada uno de los dos aspectos yin y yang dentro de una cosa se transforma en su opuesto. Por ejemplo, yin puede transformar en yang y yang en yin. La combinación, decían los chinos, por ejemplo, un exceso de alegría se puede convertir en una tristeza. No, el exceso de alegría, ¡uy! Llegué al punto máximo de la alegría. No me deprimí. No tengo más para alegrarme. No, hay otras alegrías, pero es tanta la euforia que después me genera una depresión. Es tanta la riqueza que después me quedé pobre. Y sí, lo sabremos aquí en Latinoamérica y en Argentina, ¿no? Bueno, riqueza es difícil acá, pero yo he visto mucha gente muy rica que se empobreció mucho. Y de ahí en más, los chinos tienen esa famosa frase que hay que saludar a todos cuando subas la montaña, porque serán todos los que cuando bajes la montaña tendrás que saludar. Entonces, por eso es tan importante saludar a todos y siempre mantener una buena relación con las personas. Como yo siempre digo, miren, tu familia va a ser tu vecino, el que tengas ahí cerca, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el primero que va a estar, porque a veces tu familia vive lejos, entonces trata bien a todos, porque ellos también te van a tratar bien, ¿entiendes? Yo dije que no iba a filosofar y no puedo con mi carácter, ¿no? Pero eso es importante. El desarrollo y el cambio de una cosa necesitan un proceso, un lapso de tiempo y las condiciones externas para la intertransformación de las cosas también se perfeccionan gradualmente. Lo mismo ocurre en la intertransformación del yin y yang. El I Ching dice: después del movimiento debe haber quietud. Yang se transforma en yin. Y agrega: la generación de una cosa se debe a la transformación, la degeneración de una cosa se debe a la transformación. Esto quiere decir que cuando una cosa llega a un cierto límite, es inevitable un cambio en dirección opuesta. O sea, que un cambio cuantitativo conduce a un cambio cualitativo. Cuando llega el fin del día, comienza la noche. Y cuando llega el fin de la noche, comienza el día. Recuerden siempre que ante una gran tristeza, después va a venir una gran alegría. Y ante una gran alegría, va a venir una gran tristeza. Entonces los chinos tienen una frase que siempre es conveniente ser segundo, nunca ser el primero, porque entonces uno va a tardar mucho más en desilusionarse y tener ese tipo de problemas. O, muy importante, es la prevención, porque uno ya va a estar previsto, ¿sí? Lo importante sería mantener una sonrisa constantemente, pero no una carcajada. Bueno, porque si no, después me deprimo. ¿De qué me voy a reír? Entonces, bueno,
Seamos optimistas en la vida, no pesimistas. Pero vamos que las cosas malas van a venir, pero bueno, ya la Biblia lo decía, 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas. La intertransformación de yin y yang es la ley universal que gobierna el desarrollo y el cambio de las cosas. Por ejemplo, la primavera comienza con un calor cuando el frío del invierno llega a su máximo. El fresco de otoño llega cuando el calor del verano toca su máximo. Lo mismo pasa en la transformación de la naturaleza de la enfermedad. Un enfermo que ha sufrido una crisis febril aguda, después de la fiebre elevada continua, presenta un descenso de la temperatura corporal, palidez, extremidades frías y pulso débil y filiforme. Esto indica que la enfermedad del paciente se ha transformado en yang. Ahí, el método de tratamiento vacilará de acuerdo con estos cambios. Lo anterior es una breve introducción de la teoría del yin y yang y su aplicación en la medicina tradicional china. En resumen, la relación de oposición, interdependencia, crecimiento, decrecimiento, intertransformación de yang puede ser resumida como la ley de la unidad de los contrarios. Estas 4 relaciones no se hallan aisladas, sino están en estrecha correlación, se influencian mutuamente cada una de las cosas o el efecto del otro en el desarrollo y el cambio de las cosas. Bueno, cuando un enfermo está muy mal y llegamos a un punto máximo, que por ahí subió la fiebre y que tiene chuchos, paulatinamente, bueno, y recuerden que la fiebre está hecha para ayudar a nuestro cuerpo a que dejar convulsiones y que nos genere grandes inconvenientes. Para eso están las medicaciones alopáticas y hay puntos de acupuntura, ¿sí? Pero recuerden que eso va a hacer que eliminemos nuestros tóxicos, también los tóxicos, y después empieza a descender la temperatura paulatinamente porque el cuerpo va a empezar a refrigerarse. Recuerden que ante una gran enfermedad, luego viene una gran salud. ¿Cómo valora la salud, no? Fíjense que estamos en el segundo año o tercer año del 19, no, empezó en el 20, sí, acá en Occidente. Estamos cursando el tercer año de esta pandemia y estamos tan felices porque es antes y después de la pandemia. Estamos tan felices que estamos volviendo a una semi-normalidad, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante reconocer las cosas, así como el yin y el yang. Bueno, son esos antagonismos. ¿Sí? Mejor que reconocer el yin y el yang entre la enfermedad y la salud, entre la pandemia y la pospandemia. ¿Sí? La pandemia habría sido el yin mismo y el yang es ahora que estamos saliendo como la primavera, estamos llegando y está asomando la primavera, está asomando el solcito, ¿sí? Bueno, así es. Pues los 5 elementos que son movimientos, ¿sí? La teoría de los 5 elementos sostiene que la madera, el fuego, la tierra y el metal son los elementos básicos que constituyen el mundo material. Entre ellos existe una relación de intergeneración e interinhibición, lo cual determina su estado de constante cambio y movimiento. Mediante la teoría de los 5 elementos o movimientos se explica principalmente la relación de intergeneración, interdominancia, exceso, dominancia y contradominancia entre ellos. La medicina tradicional china usa esta teoría para clasificar en diversas categorías los fenómenos naturales de la mayoría de los órganos y los tejidos y emociones humanas e interpreta la relación entre fisiopatología del cuerpo humano y el medio ambiente natural, aplicando a cada una de estas clasificaciones las leyes de intergeneración, interdominancia, exceso en dominancia y contradominancia de los 5 elementos. Esto constituye la guía práctica. Bueno, estos 5 movimientos, antes de
Cuando dicen acá constante movimiento, explican interdominancia, antes intergeneración, interdominancia. Antes de la dominancia existió una, vamos a clasificar una palabra un poquito más suave, antes de dominar. Se puede sugerir, se puede controlar, control, después empieza a dominar. Así como el yin y el yang, bueno, no existe una dominancia en un momento. Empieza un control, empieza una influencia y poco a poco se va influenciando más, ¿sí? Recuerden que la teoría del yin y el yang está en todas partes y empieza desde algo más pequeño hacia algo más fuerte. A veces, los factores patógenos externos o internos son muy fuertes. No me estoy adelantando mucho y en este curso no lo van a ver tanto eso, ¿sí? Pero ya hemos hablado, ya lo han visto en otras formas, ¿sí? Atribución de las cosas a los 5 elementos o movimientos. El hombre vive en la naturaleza, en medio ambiente natural, los cambios climáticos y las condiciones geográficas influyen considerablemente en sus actividades fisiológicas. Este hecho es manifestación de la dependencia del hombre del medio ambiente, así como su adaptabilidad a él. En otras palabras, existe una interdependencia entre el hombre y la naturaleza. Partiendo de esta consideración, la medicina tradicional china relaciona lógicamente la fisiología y la patología de los órganos Sanhu y los tejidos con los factores del medio ambiente. Estos factores son clasificación de 5 categorías tomando los 5 elementos como base. Similitudes y alegorías son usadas para la explicar las complicadas relaciones entre la patología y la fisiología y la correlación entre el hombre y el medio ambiente natural. La tabla 1 muestra las 5 categorías de las cosas, clasificación. Siempre tenemos los 5 movimientos como 5 puntos cardinales, 5 emociones, 5 sabores, 5 colores, que se van ampliando un poquito más, ¿no? No son así tan exactos como 5. Tienen una interdependencia siempre, ¿sí? Entonces, y el hombre está influenciado por los factores externos y los factores internos, ¿sí? No conocían, hablaban de los factores externos. ¿Por qué? Porque el hombre primitivo hablaba de el trueno, el relámpago, el fuego, el calor, el frío, el viento. Después hablaron que se dieron cuenta, no, pero también eso existe dentro de nuestro cuerpo. Y ya en el 1100 recién dijeron, factores externos también inciden. Entonces ahí hablaron de la interdependencia. Fue avanzando la medicina china. No crean que fue un paquete que bajó así. ¡Pum! No. Fueron avanzando paulatinamente. Lo que voy a hacer es sacar una foto de esta tablita para que la tengan, ¿sí? Esto se las saco. No es fácil, porque si se las leo ahora, yo la verdad que las tablas, explicarlas se me complica mucho. Entonces, más fácil es que yo se las saque la foto. Una vez que ustedes la tengan, la semana que viene hacemos una recreación de esta clase con esa fotito que hemos visto, ¿sí? Y ahora les voy a hablar de la relación de intergeneración, interdominancia, exceso en dominancia y contradominancia de los 5 elementos o movimientos, ¿sí? Acuérdense que lo que les decía, exceso, antes del exceso se empieza en una pequeña parte, pero el exceso es lo que controla y lo que daña a veces, ¿entienden? Empieza como, vieron que, bueno, ahora aquí en Argentina está haciendo bastante frío, ¿no? Bastante frío, estamos creo que en 12 grados ahora. Para Ecuador debe ser mucho frío, ¿no? Pero bueno, estos primeros fríos bajaron la temperatura y estamos, pero que, ¿viste? Hoy decimos, Dios mío, no sé cómo estarán allá por Jujuy, pero
Bueno, acá estamos con la gente de... Pero allá en Jujuy hace más frío. Durante el día tienen un día más agradable, es unos fríos de la gran flauta, y después, porque es montañoso, pero después se pone lindo. Jujuy, sí, Jujuy. Porque Salta no tenemos representación, pero Jujuy sí. En lo más norte de Lea tenemos representación. Bueno. Y vamos a tener por ahí representación de otra parte más hacia el sur, pero no se han podido sumar aún. Pero ya se van a ir sumando, no se preocupen. La intergeneración implica promover el crecimiento, el orden, la generación, es la madera, genera el fuego. El fuego genera la tierra genera el metal genera el agua y el agua genera la madera, estableciendo un círculo que continúa repitiéndose en forma indefinida. Bajo estas circunstancias, cada elemento es simple, genera, es siempre generado, es el hijo, y generador la madre. Esto es conocido como la relación madre-hijo. Los 5 elementos, por ejemplo, la madera, hijo, genera el agua a la madre, así la madera a la vez genera el hijo del agua y generador madre del fuego. Bueno, acabo de hacerlo más fácil porque me parece que se ha hecho medio complejo. Esta intergeneración de las cosas, uno genera al otro, ¿sí? Entonces decimos que, por ejemplo, el fuego a través de la ceniza genera la tierra. La tierra, como lo explicaban los chinos, cuando se enfrió, generó el metal, porque se acumuló y se generaron los metales. Los metales, a través de los gases, generaron gases y por lo tanto generaron agua. El agua generó a la madera o a las plantas. Las plantas al secarse generaron el fuego y así uno al otro. Ahora, ¿cómo es madre uno del otro? Bueno, el fuego es madre de la tierra e hijo del fuego, ¿sí? Es lo que habíamos hablado recién. La tierra es madre del metal, pero el metal es hijo de la madera, de la tierra, quiero decir. El metal es madre del agua, pero es hijo del metal. ¿Entiendes? Que es lo mismo que había dicho antes. El agua es madre de la madera y la madera es hijo del agua. La madera es madre del fuego, pero el fuego es hijo de la madera. ¿Entienden? Uno genera al otro y se van consumiendo entre sí. Cuando lo vean en el gráfico va a ser mucho más fácil, ¿sí? Porque no viéndolo en un gráfico, esto sí se complica. Porque estoy pensando qué ganas de joder que tienen acá, porque esto va para un lado y va para el otro, esto ya sí que es chino. Y eso que no vieron, que no lo están estudiando con ideogramas. Porque si lo estudiaran con ideogramas, bueno, yo creo que es más fácil, pero mucha gente me dice no, la verdad que es una cosa de loco, ¿sí? Bueno, ¿cómo estamos llegando a las 10:55? Voy a parar, porque si no, si sigo, es muy largo, ¿sí? Y voy a abrir a preguntas y respuestas. Espero que se haya entendido lo que expliqué hasta acá. Desde ya les agradezco la participación, el tiempo. Yo sé que es tarde. Yo les agradezco a la gente de Ecuador que nos da la oportunidad. Para ustedes son las 8 de la noche, pero es estar todos los martes. Para nosotros a las 10 es una realidad. Pero para mí me facilita el poder terminar el consultorio y poder trabajar con ustedes, ¿sí? Que para mí es un gran honor y un gusto. Ya sé lo que me han preguntado y me vienen preguntando. Bueno, miren, este es un curso el cual yo tengo el honor de dirigirlo y trabajo con ustedes y va a ser a contribución. Lo que quieran y lo que pueden viene muy bien. Los docentes siempre nos viene bien porque no tenemos dinero, ¿no?
Después hablamos cómo, no se preocupen. En algún momento nos vamos a reunir, tanto en Argentina como en Ecuador, si Dios quiere, y voy a ir a hacer la parte práctica, para que ustedes lo vean. Pero vamos a hacer todo lo práctico que se pueda para que todo el mundo pueda aprender, ¿sí? Si Dios quiere, y acá el compilador, que es el otro Campelo, lo vas a grabar y lo va a editar, ¿sí? Para que quede grabado y para que lo puedan seguir viendo, ¿sí? Si Dios quiere. Ahora sí, me abro a preguntas, si hay alguna pregunta, y si no, me tengo que ir a pasear con el perro, porque lo acostumbré a caminar a una hora y media, ¿viste? Pero ahora, claro, fantástico, porque me viene, es un compañero de caminatas excelente, pero me lo marca, porque hay que salir a caminar, ¿viste? Y hoy desde temprano me estuvo marcando, no, le digo, hijo, tenemos que esperar un poco porque tengo que hacer, tengo pacientes, hoy tengo que trabajar, después vamos, después vamos. Ya me estaba, no, le digo, espera que termino con la clase y después salimos. Bueno, estoy listo para las preguntas. Si es que las hay. Yo entiendo que vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo, ¿cierto? Entonces creo que Sí, como le... sí, creo que para mí está bastante claro. Vale. Yo esto, les voy a sacar la foto del libro en el cual estoy hablando, les voy a mandar fotos de los cuadros para que sea más fácil y para que sea mucho más simple. Lamentablemente, ya lo que les decía, no tengo en PDF este libro, si no, encantado se lo facilitaría. Pero no es un libro que no se consiga, se consigue, no es tan complicado. ¿Sí? Por internet lo van a conseguir, ¿sí? ¿Le puedes repetir el nombre, por favor, para anotarlo de una vez? Para ir buscando, por si acaso. Fundamentos de acupuntura y moxibustión de China. Ediciones en lenguas extranjeras de Beijing. Se escribe Beijing. Les voy a sacar la foto de la tapa para que lo tengan. Yo lo tengo en inglés y lo tengo en español. Pero leer en inglés e ir traduciendo se me haría más difícil. Pero están las dos. Debe haber en más idiomas, pero yo lo tengo en los dos idiomas estos, nada más. Sí. Vieron que soy medio maniático con comprarme libros y bueno. Sí, Juan, Doc, dime. buenas noches con todos. Bueno, yo como estaba en el computador, porque aparte de escuchar, estaba haciendo unos trabajos. Ahorita le googleé y sí aparece, pero dice edición en lengua extranjera Beijing 2020. Sí, Beijing. Beijing. Entonces sí hay ese en PDF. Hay en PDF en Google. Sí, óptimo. Está larguito. Entonces, son bastantes hojas. Sí, es un libro de 461 páginas, porque tiene gráficos y todo eso, ¿sí? Aldo, Sí, dime, Susi. yo te lo mandé por el WhatsApp. Fíjate si es ese. Fíjate si es ese. No, me fijo si es este Fíjate y... si es ese. Ahí está. Fantástico, qué equipo, ¿eh? Aquí sí que hay equipo, ¿eh? Ah, Dios santísimo. Guardate, signori, ¿eh? Ay, perdón. Es que yo me aflojo y es un problema porque yo a veces salimos con el perro, ¿viste? Y entonces, claro, con él yo hablo en chino afuera siempre. Entonces, claro, estamos por ahí y le voy hablando en chino y traduciendo. Digo, pero discúlpenme, vamos de... Claro, me aflojo y empiezo a hablar en otros idiomas, que es lo más... Hablo siempre lo que me es más fácil. Yo hablo italiano, chino. Y les digo una cosa, es un gran sacrificio hablar un solo idioma para mí.
Entonces, y me esfuerzo, miren que me esfuerzo bastante, pero a veces me aflojo y ya me conocen que yo me voy. Bueno, si Dios quiere, entonces nos vemos el martes que viene, porque está quedándose casi sin batería esta máquina. Profe, perdón. Sí, Francis, ¿A dónde consigo este libro? Ahí me lo mandaron por WhatsApp, ¿sí? Vamos a ver, está en PDF, entonces es más fácil, porque si no, el que tenía este libro, el que lo traía era Genko, ¿sí? Pero lo traía directamente de China, ellos tenían ese convenio. Pero sí, ahora lo vemos. Jesús sí mandó por WhatsApp y lo veo y ya lo mando, ¿sí? Les mando las fotos del libro, el cuadrito y lo que hablaba de Yin y Yang, como para que vean las interrelaciones, ¿sí? Para que sea más fácil. Bueno, si Dios quiere, nos vemos el martes que viene. Paz y bien para todos. Muchísimas gracias y muy honrado de estar con ustedes. Gracias a todos. Pero bueno, ustedes son los futuros hacedores, ¿sí? Los que van a seguir adelante. Muchísimas gracias y si Dios quiere, nos vemos el martes que viene. Gracias a todos.